Hoy celebramos el Domingo de Resurrección y tenemos muchos argumentos para estar seguros de nuestra fe, para creer que Jesús se levantó entre los muertos. Y hoy vamos a meditar en estas evidencias de la resurrección. La evidencia es contundente, tan contundente es la evidencia que millones creen y siguen a Jesús. Creen que Jesús ha resucitado verdaderamente. Lo interesante es que el cristianismo puede resistir el escrutinio, la revisión, la investigación y dar siempre el mismo veredicto. La muerte no fue suficiente para mantener a Jesús en la tumba. Tenemos varias evidencias y una de ellas es precisamente pues la muerte de Jesús, la tumba vacía, los testigos y la transformación que Dios sigue dando a la gente que cree que Jesús resucitó. Jesús ha resucitado, es el veredicto siempre. Y quería contarles de una persona, hay una persona que se llama J. Warner Wallace. ¿Alguien ha escuchado de esa persona? Fíjese que esa persona se convirtió en detective y él creció pues sin la iglesia, sin Dios ni nada, pero le llamó la atención el cristianismo y ¿sabe qué fue lo que hizo? Empezó a aplicar todos los criterios que usa un detective para un caso, y él se puso a investigar el caso de Jesús, la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y fue tan interesante su veredicto, porque al final, ¿sabe qué cree que dice? Que Jesús resucitó y que es cierto todo lo que dice la Biblia. Como detective, con los parámetros que se usa para alguien mandar a la cárcel, él usó esos mismos parámetros y encontró que Jesús sí resucitó, y de hecho se hizo cristiano y ahora es un conferencista en las iglesias y hace un llamado a todos los cristianos a ser defensores de la fe como una muestra de la adoración de Dios. Y yo hoy quiero unirme a ese llamado de hacernos defensores de la fe. Y tenemos que recordar que estamos en una batalla espiritual también, y que tenemos que, recuerdan, de la armadura de Dios. Tenemos que usar la armadura de Dios porque esta guerra espiritual es dura, es cruel. Y yo quiero que pensemos en las generaciones venideras, en las generaciones venideras que están siendo bombardeadas con tantas filosofías, y sobre todo que ya no estamos en un mundo moderno, sino un mundo después de lo moderno, un mundo postmoderno, y las gentes se empiezan a ser más emocionalistas, más hedonistas, es decir, solo buscan el placer. Pero si nosotros sabemos la verdad, tenemos que proclamarla. Es importante, porque si uno no dice la verdad, ¿qué clase de amigo es el que no te dice la verdad? ¿Qué clase de familiares somos si no decimos la verdad a nuestros familiares? ¿Qué clases de testigos somos si no decimos las cosas como son? ¿Qué clase de adoradores vamos a ser de Dios si no decimos la verdad? Adorar a Dios incluye obedecerlo, obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es el más importante de los mandamientos? A ver, ¿cuál será? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ya se lo sabe, ¿cuál es? ¿Con toda tu qué? Con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, el número 1. Amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo se parece, ¿cuál es? Ama como a ti mismo. Estos mandamientos no son nuevos, ellos ya estaban en la ley y Jesús los resalta. Y el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios. ¿Amén? Ok, amar a Dios implica también amar con toda la cabeza, con toda la mente. Hay que amar a Dios también, y en eso quiero hacer el énfasis hoy. Hay que echarle coco, decimos. Hay que echarle coco.
¿Cómo puedo dedicar mi mente a amar a Dios? Dios quiere que usemos nuestra mente, nuestra cabeza para darle gloria. Dios nos ha dado muchísimo. Y quiero que usted entienda que el cristianismo no es muerte cerebral, o sea, ya no tienes que pensar las cosas. Dios te dio una mente para que razones y para que la uses para la gloria de Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿para qué usted está usando su mente? ¿Qué ocupa su mente? ¿En qué piensas más? ¿Estás pensando más en Dios y en cómo darle gloria? ¿O qué es lo que está ocupando tu mente? Porque toda tu mente hay que usarla para adorar a Dios. Eso es lo que incluye amar a Dios con todo tu ser. Dios quiere ser también Señor de tu vida, ahí en tu mente también. Y lo bonito es que si tú dejas que Dios reine en tu mente, vas a tener paz. Porque donde Dios reina hay verdadera paz, hay justicia. Así que yo te invito a que lo dejes reinar también en tu mente, que le des su lugar, que te rindas a Dios, que dejes que Él tome las decisiones en lo más íntimo de tus pensamientos, que ahí el Rey sea Dios. El llamado es amar a Dios con toda la mente, y también quiero que al usar su mente no tenga miedo. Yo a lo mejor a veces como cristianos pensamos que todo es por fe, y sí, todo es por fe, y no podemos usar la cabeza, pero Dios nos invita a usar la cabeza con toda tu mente. Y al estudiar las Escrituras, al estudiar la verdad, al estudiar la resurrección, la muerte de Jesús, no se va a decepcionar, porque si la verdad es verdad aquí y en China. Amén. Si la verdad es aquí en China, no es verdad para ti o verdad para mí, es verdad para todos. Si no, no es verdad. Es una verdad absoluta, es algo que ya no se escucha hoy. En el mundo posmoderno ya no existe la verdad absoluta, es la verdad que a ti te funciona, está bien. Si a ti te funciona eso, está bien. Y eso ha ocasionado pues cosas interesantes en el mundo de hoy. Tenemos a los Terriers, ¿no? ¿Qué onda con esos? O sea, si es verdad, si para ti está bien ser animal, dale. Si una verdad es verdad aquí y en China. Tenemos a los Terriers que lo que funciona bien para ti, si a ti es bueno, a mí no. Pero si a ti está bien, tú dale. Entonces niega, nuestra cultura de hoy niega que haya verdades absolutas. O sea, a ti te funciona el cristianismo, está bien, ese es un buen camino que puedes seguir. No, Jesús es el camino, no hay otro. Él es el único camino hacia el Padre. Entonces, amar a Dios con toda mi mente es necesario, porque la batalla es brutal. Los que amamos a Dios tenemos que ponernos las pilas. Si no, vamos a perder a todos nuestros amigos, a las siguientes generaciones, a filosofías que no tienen nada que ver con la verdad. Dios te hizo a ti, hombre o mujer, te hizo una criatura de Dios especial, te coronó por sobre toda la creación, y tú te quieres volver un animal. O solo lo que tú quieres, lo que tú deseas, eso es lo importante en la vida. Si tienes hambre, tienes sed, tienes estas ambiciones, eso es lo importante para ti. Las filosofías de la vida no van con las filosofías del reino de Dios. Y si no nos ponemos las pilas, si no usamos la cabeza, si no compartimos de una manera inteligente con la mente que Dios nos dio, vamos a seguir perdiendo gente a filosofías del mundo. Así que entremos a la batalla por amor a Dios y por amor al prójimo. Ese es nuestro mandamiento más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Y eso significa usar la cabeza para adorar a Dios, para buscarle darle gloria, para traer más gente a los pies de Cristo, para que ellos puedan saber del amor que Dios tiene por ellos. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, 15 al 16. Mire lo que dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Eso quiere decir que es como Rey. Estén siempre preparados, ¿para qué?
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza. Que te viene a ti y dice, oye, tú eres cristiano, ¿por qué tú no te comportas como nosotros, así todo loco? Por decir, sí soy cristiano. Y le da razón de tu fe, porque Jesús cambió mi vida, porque Jesús me ofreció perdón de pecados, un nuevo nacimiento, vida eterna, libertad. Tiene uno que saber cómo responder, dar razón de la esperanza. Pero el 16 me gusta mucho porque las maneras son importantes. Jesús hacía las cosas bien y de la manera correcta, y eso quiere decir que Cristo tiene precedencia en cómo nos comportamos. Dice el versículo 16, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Es decir, la gente te va a escuchar a lo mejor, pero va a escuchar mejor si tú te portas como un verdadero cristiano. Porque si tú no te comportas como un verdadero cristiano, va a hacer un poco de ruido lo que tú digas. Y la manera en que lo dices y que defiendes tu fe, también va a decir de mucho de qué clase de cristiano eres. Porque Jesús no vino a aplastar, sino a ser gentil y a salvar. Entonces hay que usar la mente para estar preparados, para argumentar bien. Y no digo que la única manera es argumentando y dando buenos argumentos, eso va a ser suficiente. No es suficiente ni siquiera eso a veces. Si una persona está cerrada a Dios, está cerrada a Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y no solo es dar buenos argumentos, es nuestra conducta y también es la oración. Por eso la campaña, me encanta la campaña que estamos llevando como iglesia, a la que le pido que usted por favor se una a la batalla. Agarre a una persona y empiece a orar por ella. Yo le doy una guía de oración. Si no sabe cómo orar, no sé qué decir, no se preocupe, tengo una guía donde usted nada más va a seguirla, y es muy sencilla, y ore diario, y no solo esa persona va a ser bendecida, tú vas a ser bendecido al bendecir a otros. Pero tenemos que hacer eso, argumentar bien, hablar de manera amable, con una conducta que nos respalde, y orar. Eso también va a ser la diferencia. Entonces, hoy celebramos la resurrección y quiero que recordemos cuáles son estos argumentos. Quiero que usted sepa cuál es la diferencia un poquito con las otras religiones, porque no es lo mismo el cristianismo que el budismo, que el hinduismo, que otras religiones o otras sectas que han aparecido recientemente, como hay muchas aquí, hay unas que son muy fuertes. ¿Y cuál es la diferencia con el cristianismo, con otras? Y la diferencia pues es Cristo. Con el ateísmo también, los ateos no creen en Dios, pero aún así necesitan fe para saber, para creer cómo se hizo el universo. Porque aún los científicos se vuelven cristianos al empezar a investigar, porque de la nada, ¿qué sale? Nada. Entonces, ¿cómo vino el universo? ¿Vino de la nada? ¿Fue algo así random que pasó? No. Hay un diseño, y ese diseño es de Dios. Entonces, tenemos que saber cómo argumentar correctamente, o los agnósticos que dicen no puedes ni conocer a Dios. Sí puedes conocerlo. Dios vino a la tierra en Jesucristo completamente, plenamente. Hay otras religiones, otras filosofías, la cienciología, otras, pero el cristianismo es el único que responde fielmente a la verdad. Y como les decía, aún un detective que pone todas las artefactos para entender, lo hizo también. Entonces, vamos a ver estos argumentos, pero primero quiero decirle, uno de los argumentos principales o primeros que tiene que tener es que Jesús existió. Hay gente que dice, no, Jesús fue un mito, ¿no? No, sí, Jesús existió, porque no solo la Biblia habla de Jesús, también hay fuentes externas. Está
Flavio Josefo fue un historiador judío que también mencionó a Jesús, menciona a su hermano Santiago, y Tácito describe, ese es un historiador romano, dice cómo Nerón persiguió a los cristianos y menciona a su fundador, que es Cristo, y cómo fue ejecutado por Poncio Pilato. Entonces es un personaje histórico, es una persona que existió en verdad. Ahora, ese es uno, Jesús existió. Número dos, la Biblia es verdad, la Biblia es confiable. ¿Sabe por qué? Porque puede también pasar todo el escrutinio, la investigación, y siempre va a ser lo mismo. El cristianismo, la Biblia es verdad porque hay nada más, escuche bien, 24,000 copias del Nuevo Testamento hay. Y la más cercana está a 50 años de diferencia de cuando se escribió la primera copia. Entonces hay 24,000 copias. Para darle una referencia, otros escritos antiguos, escritos del emperador Julio César, por ejemplo, ¿sabe cuántas copias hay? 250. 250 copias contra 24,000 copias exactas. De Platón, 210 copias. De Aristóteles. ¿Alguien duda de la existencia de Aristóteles hoy en día? No, fue un gran filósofo, ¿no? ¿Sabe cuántos escritos tiene? ¿Cuántas copias? De 5 a 10 copias hay. En cambio, del Nuevo Testamento hay 24,000 copias. Y del Antiguo Testamento, que es de los judíos, del hebreo, de eso se encontraron copias en los famosos rollos del Mar Muerto que se encontró todo igual. Entonces, aún del Antiguo Testamento también hay evidencia, aparte de esos rollos que se encontraron y que confirman que todo lo que viene en la Biblia es exactamente lo mismo. También están todos los hallazgos arqueológicos, respaldan todo lo que dice la Biblia. Las ciudades que la Biblia menciona existieron, los personajes que dice la Biblia existieron, se han encontrado en sitios arqueológicos. Entonces, todo lo que dice la Biblia también es confiable. Entonces, esos son argumentos básicos que usted puede tener cuando comparte con alguien la fe y pueda tener algunas dudas sobre esto. Ahora, en cuanto a la resurrección, les decía que Jesús murió. Ese es el primer argumento de la resurrección. Está en Juan 19, 31 al 37. Dice así: era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebrara las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte, Tiago. Jesús murió totalmente, no pudo fingir su muerte y luego aparecer diciendo: he resucitado. No pudo haber fingido. Jesús murió en un lapso de 6 horas en el viernes que nosotros llamamos el Viernes Santo. Tenemos que entender que era política de los romanos que no se bajaran las personas de las cruces sin que hubiera muerto. Por eso iban rompiéndole las piernas a los crucificados para acelerar la muerte. ¿Por qué? Porque ya no podían sostenerse. Entonces, sin embargo, a Jesús no se las quiebran, sino que le atraviesan el costado para confirmar que ya había muerto. ¿Y sabe cómo lo confirmaron? ¿Qué salió del costado de Jesús? ¿Agua ahí? ¿Por qué? Porque la sangre ya se había separado, los glóbulos rojos del suero, y por eso al traspasarlo
salió agua y sangre, porque su corazón ya no estaba bombeando, la sangre ya no se movía, entonces se separa. Eso fue lo que pasó con Jesús. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. O sea, Jesús murió, como veíamos en el Viernes Santo, murió, entregó su espíritu, fue obediente hasta el último aliento, pagó nuestra deuda por el pecado, pero lo que pasó es que Jesús no pudo fingir su muerte, sino que murió para que nosotros tengamos vida. Y lo constan los romanos que entregaron el cuerpo a José de Arimatea. ¿Cómo le va a entregar un cuerpo que no está muerto? ¿Me explico? Entonces, de verdad Jesús murió completito, murió todo. Entonces lo sepultaron. El primer día de la semana, Juan 20 del 1 al 8, lo sepultaron. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y se vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué pasó? La tumba estaba vacía. Ese es el segundo argumento de la resurrección. Las mujeres no encontraron a Jesús en la tumba, ni los discípulos tampoco. La tumba estaba vacía. Esta ha sido la declaración de todos los cristianos hasta el día de hoy. Jesús no está en la tumba, sino que ha resucitado. Y bueno, unos pueden decir: no, pues es que se robaron el cuerpo. ¿Quién se lo robó? Ahí es donde entra el detective. ¿Quién se lo robó? Y analicemos. ¿Quién se pudo haber robado el cuerpo? ¿Quién piensa usted? Si se hubieran robado el cuerpo de Jesús, ¿quién se lo llevó? ¿Quién? Los enemigos de Jesús, podríamos decir, ¿no? Vamos a investigar como Sherlock Holmes. Los enemigos. Si los enemigos se hubieran robado el cuerpo de Jesús, ¿qué tenían que hacer? Si alguien dice: Jesús ha resucitado, ¿qué iban a hacer los enemigos si tenían el cuerpo de Jesús? Le muestra: oh, pues aquí está muerto, yo lo tengo aquí el cuerpo. ¿Y por qué no hicieron eso? Porque no lo tenían. Entonces los enemigos no se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora sus amigos, sus discípulos, se pudieron haber robado. Pues uno podría ser sospechoso de ellos, pero ¿quién se iba a robar un cuerpo y luego iba a huir? Si vemos a los discípulos después de la resurrección, estaban juntos asustados. ¿Por qué? Porque dijeron: ya mataron a Jesús, ¿quién sigue? Seguimos nosotros. De hecho, cuando las mujeres fueron, dijeron: no, o sea, estaban todos asustados. Entonces, si tenían al cuerpo de Jesús, pues no tiene después sentido que hayan dicho: ha resucitado, si ahí tienen el cuerpo muerto. No pueden haber predicado la resurrección si tenían el cuerpo de Jesús. Entonces la posibilidad a la que se tiene uno que abrir es que a Jesús lo resucitó el Padre. Entonces ese es un detalle más. La tumba sigue vacía. Si usted quiere ir a visitar la tumba, ahorita no se lo recomiendo, pero puede ir a visitar la tumba y esa tumba sigue vacía. Jesús resucitó. Ahora, un detalle más. Cuando Pedro llegó a ver los lienzos, el sudario que estaba con Jesús, que habían usado con Jesús, estaba en un lugar enrollado aparte. Eso significa que como si Jesús se hubiera desvanecido, porque si alguien se hubiera robado el cuerpo, ¿usted cree que lo iban a desenrollar todo y luego a enrollar todo para dejarlo ahí si se lo estaban robando? Ahora, esa tumba, ¿qué tenía? Tenía 2 guardias ahí.
y una roca gigantesca. Entonces no creo que hayan hecho eso. Tampoco cuadraría que Jesús como que estaba como que muerto, pero no estaba muerto realmente. Imagínense, todo enrollado. Después de brutal castigo que le dio. ¿Alguien ha visto la película La Pasión de Cristo? ¿Usted cree que después de todo eso, en 2 días ya estoy como nuevo? Después de haber sido crucificado 6 horas, maltratado, golpeado, ¿usted cree que Jesús pudo haber fingido la muerte? ¿Usted cree que después de eso se hubiera levantado, y no solo levantado, acabado con 2 guardias y rolado la piedra? No, Jesús murió y Jesús resucitó, y la tumba está vacía. Número 3, aparte, no solo Jesús murió de verdad, la tumba está vacía, sino también hay testigos oculares. Aparte de todo esto, María Magdalena se encontró a Jesús después de que estaba confundido, no sabía quién era, pero platica con Jesús. Luego se le aparece a las demás mujeres que fueron temprano, muy de mañana. Y luego se le apareció a los discípulos el mismo día que resucitó, excepto a uno. ¿Quién no estaba ahí? ¿Se acuerdan? Al que le llaman el incrédulo. Tomás. Estaban todos los discípulos menos Tomás. Pero la siguiente semana Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos y ahí estaba Tomás. Y le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Porque dijo: hasta que yo no vea y ponga mis manos en sus llagas, no voy a creer. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Órale, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás cayó de rodillas y dijo: Dios mío y Señor mío. Hay testigos oculares. En el camino de Emaús, unos que iban ahí platicando, y Jesús se les empareja, le dice: oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué no te has enterado de todo lo que pasó con Jesús? Y que no sé qué. Y se quedó con ellos, y luego se les abrieron los ojos cuando empezaron a hablar de la Biblia. También se les apareció a los discípulos en la pesca milagrosa. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 15:6, dice: después se apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Hay testigos oculares. Ellos creyeron porque tuvieron un encuentro personal con Dios. Se les apareció en diferentes contextos y varios a la vez. Entonces no fue una alucinación, porque fueron a diferentes personas y no fue cuando ellos lo esperaban. ¿Se acuerdan? Los discípulos estaban asustados. Ellos no estaban tratando en un trance, tratando de ver a Jesús. No, ellos estaban tratando de huir. Y ahí se les aparece Jesús y les dice: mi paz les doy a ustedes. Otra cosa que podemos argumentar es una nueva comunidad. La iglesia nace de la nada. No había presupuesto, no había nada, solo el mandato de Jesús resucitado, que les dijo: esperen al Espíritu Santo y van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. La iglesia no tiene sentido sin la base de un Jesús resucitado. Estaban asustados, desilusionados los discípulos, y después se convierten en los hombres más valientes, más contentos, porque tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. La resurrección, el ver, el tocar a Jesús, hace la diferencia en la vida de una persona. Entonces ellos fueron totalmente transformados. Ese es el último argumento. Todos cambiaron, fueron transformados los discípulos. Y la prueba más contundente de que Jesús vive hoy es que mi vida cambió. Dios sigue transformando vidas, Dios sigue trabajando en corazones, liberando a la gente. Millones de seguidores de Jesús confirman que Jesús vive hoy. Entonces, por eso
tenemos que ser buenos en amar a Dios con toda nuestra mente, compartir nuestra fe, y no es una fe totalmente ciega, porque hay muchos argumentos que nos dan tranquilidad y que pueden ayudar a otra persona a crecer. Entonces yo le pido que usted comparta su fe con amabilidad siempre, pero también con asertividad de qué es lo que realmente pasó, para que la gente pueda creer en Jesús y ser salvo. Entonces también podemos asegurar que hay vida después de la muerte. Ya no tenemos que dudarlo. Jesús regresó del otro lado, rompió la barrera de la muerte y nos hizo esta promesa a todos sus discípulos: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo no se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, y ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Entonces, otra cosa que podemos afirmar es que Jesús resucitó, y eso significa que todo lo que dijo es verdad. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en nosotros. Así que celebremos la resurrección y apropiémonos de nuestra fe de una manera más profunda, y amemos a Dios con toda nuestra mente, compartiendo nuestra fe con argumentos válidos, con oración y con un buen testimonio. Amén. Amén. Me invito a responder a la palabra de Dios. Si usted quiere tomar una decisión por Cristo, de hacerlo su Rey, su Señor, tener la vida eterna, el perdón de pecados, pase aquí al frente. O si usted se quiere bautizar, también puede pasar aquí al frente o hacerse miembro de la iglesia. Los invito a ponernos de pie y cantar. Vamos a compartir peticiones. ¿Cómo podemos orar por usted o por quién podemos orar?